Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Medellín Diversa, y es que aquí continuamos explorando y conociendo todas esas historias que no solamente enriquecen el municipio de Medellín, sino también su área metropolitana. Cristian, bienvenido. Gracias, Yesenia, gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros, y así es, el día de hoy vamos a seguir descubriendo todos esos colectivos, culturas que hacen parte de nuestra ancestralidad. Hablando precisamente de ancestralidad, hoy vamos a hablar de algo muy importante como son las lenguas nativas. Cristian, y es que para los pueblos indígenas, las lenguas nativas no solamente son un método de comunicación, sino que estas hacen parte de la esencia de estas comunidades. Así es, Hilda Domicó, del pueblo Emberadóvida, y Marta Córdoba, una indígena cubeo, nos van a hablar de la importancia del rescate de esa memoria activa que se da a través del lenguaje. Awara kakinicha duanu ta duanu, emberanta kaponianta, homandaucha duanina, piyayundu jawadeibara. Las lenguas indígenas, aunque son métodos de comunicación, también obedecen a sistemas de conocimientos amplios que se han desarrollado a lo largo de milenios. De las 65 lenguas indígenas que existen en Colombia, más de la mitad están en peligro de extinción según la UNESCO, catalogando a 12 de ellas en situación crítica. Bien, mutruna ponotuma, una emberabuena ella vida. Harumeani, yubu, había hija kakotamu. Pamícobo. ¿Qué tengo? Naman ng pulis romane duanunta puagapio berabariburo. Aranama era ampatia kuduanunta puaga huesoma auduababa. Estamos caminando juntas en pro de fortalecer nuestra identidad cultural, pero también de cualificarnos y de promover nuestro saber. En este caminar, dos mujeres provenientes de diferentes regiones del país, residentes en la ciudad hace más de 15 años, tienen claro que hablar las lenguas originarias es reafirmar su existencia de generación en generación. La memoria oral es como con las familias reunirnos y contar desde las historias de origen de nuestro pueblo quiénes somos, para que los jóvenes no pierdan esa memoria que traemos desde el sitio de origen. Es conectarse uno con el espíritu y estar ahí. Y eso hace que nosotros nos estabilicemos mentalmente. Las memorias, yo pienso que es lo que uno le va contando a la nueva generación para que no se pierda esa historia. Pamima, Kuma, Medellín, Aru, Munja, Munja, Mestizuba, Munja, Pamima, Aunque las costumbres occidentales han venido permeando sus tradiciones, trabajan por preservar su lenguaje único, conservar sus culturas, sus concepciones e ideas para la expresión de la libre determinación. Hablar de la lengua originaria en una ciudad como Medellín es, digamos, una apuesta muy grande en la medida en que se requiere sacar espacios específicamente para ello. Se requiere tener incidencia a otros espacios, como es la educativa, como es la comercial, como es también lo comunitario, para poder buscar fortalecer nuestra identidad a través de la lengua originaria como esencia principal para la permanencia y pervivencia de nuestra cultura indígena en la ciudad. Muna emberawena, muna da jikin chakara bediabura. Daira emberawena.
Como en la ciudad hacen presencia a nivel del grupo Embera, que estamos divididos por su grupo, como el chamí, el dóvida y el eyávida, pues se hace más énfasis en esos tres grupos étnicos y hemos buscado también historias, porque se sabe pues que Medellín en sus principios quienes lo habitaban eran los indígenas, ¿cierto? Entonces también volver a esa historia es también revitalizar nuestra existencia aquí en la ciudad. Y es que cuando las lenguas nativas están amenazadas, los pueblos indígenas también lo están. Por eso, fortalecerlas en una ciudad como Medellín, donde predomina el castellano, es primordial. Bueno, las lenguas originales son muy importantes, por eso es un legado que nos dejaron nuestros ancestros. Para que juego un artículo de esto, y que es esto, camba, quiere decir, camba quiere decir tejidos que se hacen para mantener nuestros pensamientos. Pues eso está relacionado, porque cada vez que usted coge esto, cada vez que coge un artículo de esto, y que es esto muy ancestral, porque usted no lo va a conseguir en el hueco, esto lo conseguimos desde nuestro territorio. Entonces, la lengua es lo importante de una cultura. Perder la lengua sería perder la cultura. Lenguas como la cubeo, embera chamí, embera dóvida, embera eyávida, kamsá, muruy, entre otras, permanecerán vivas en el territorio gracias al trabajo educativo y colectivo de estas mujeres. A nivel de nuestra lengua originaria, cada letra tiene un significado. Aquí, por ejemplo, si yo solo escribo la E en nuestra lengua embera significa piel, ¿sí? Pero a la vez, si yo coloco esta A sola no me significa nada, ¿sí? Pero si lo nasalizo se me vuelve como complemento para poder dar un significado en sí al ser embera. Entre relatos y vivencias mantienen procesos de resistencia, preservando la oralidad nativa e incorporando poco a poco la esencia de su cosmogonía en el tejido social de la ciudad. Euma, Emberatrone y Japoneane, María Fabiola Carupia. Estás viendo Medellín Diversa. Yesenia, si yo le menciono a usted la Torak, Hanukkah, la kipa, tefilín, todos estos elementos, ¿a qué le suena? Pues la verdad, cuando vos me mencionas todo eso, yo me imagino algo relacionado con el judaísmo. Así es, y precisamente en estos momentos vamos a conocer la historia de un rabino que durante más de 20 años ha profesado esta religión, esta cultura, esta conciencia. Conozcamos más de ese despertar judío aquí en nuestra ciudad. «20 años de vida ha dedicado Ezra Rodríguez al judaísmo, un converso que desde temprana edad estuvo involucrado con el cristianismo. Sin embargo, su deseo por indagar y comprender otras religiones, filosofías e incluso su misma historia familiar lo llevaron a cuestionar sus fundamentos religiosos. Un deseo de aprender, de indagar acerca de la filosofía, de las religiones y todo esto me llevó a estudiar teología cristiana, y de ahí se crearon muchos baches y muchas preguntas adicionales, las cuales también empecé a buscar pues hace 20 años en lo que había en internet, que no era mucho, pero empecé a buscar por mi cuenta muchas cosas y encontré entre el judaísmo respuestas muy asertivas a todo lo que yo estaba en ese momento buscando o que eran mis inquietudes. A la par de eso, dentro de la misma historia del judaísmo, me doy cuenta y empiezo a indagar en medio de mi familia también y me entero que sí hay ancestros judíos.
Fue así como esa búsqueda constante lo llevó a concluir que su vocación religiosa estaba en el judaísmo y hoy es uno de los pilares para fortalecer la espiritualidad y promover el aprendizaje del hebreo en la comunidad judía de Antioquia fundada hace 17 años. Empiezo a indagar más acerca de la religión y cada paso me llevó una cosa a otra y en últimas pues terminé involucrado totalmente con la religión hasta tal punto incluso de ir hacia Israel y estudiar en una yeshiva para formarme como rabino. En la comunidad judía de Antioquia soy el director académico, soy el que está encargado de organizar toda la parte de clases y de darle instrucción dentro del halajá y dentro de muchas de comportamiento religioso judío, ¿cierto? Básicamente mi función principal acá es hacer acompañamiento también espiritual de las personas, consejería. Como si sus almas tuviesen memoria, esta comunidad de conversos al judaísmo creen que ese deseo por descubrir sus raíces les ha permitido durante años establecer profundas conexiones con sus antepasados israelitas. Yo creo que sí habría un despertar del alma, porque cuando una persona que no tiene conocimiento de judaísmo o que ha nacido culturalmente, ya sea en otra religión, en otra cultura muy alejada del judaísmo, cuando le hablan acerca de palabras o historias acerca de Israel, cuando le hablan acerca de cuando escuchan el hebreo, cuando escuchan melodías que hacen parte tradicional del pueblo de Israel, hay como un clic, una conexión muy particular que como que quiere un poco más, pero es como una ansiedad del alma misma que viene en esa búsqueda y esa ansiedad y esa conexión que se creó, muy probable sea que venga por ese código de ADN, incluso espiritual, que puede una persona recibir. Medellín y su área metropolitana congregan aproximadamente 700 personas pertenecientes al judaísmo, mientras que en el territorio nacional habitan alrededor de 5.000 judíos repartidos en 6 ciudades, los cuales han tenido un proceso ya sea de conversión o de confirmación de sus raíces judías para ser reconocidos en la comunidad como judaicos. Esta es una clara señal de vestigios de este pueblo, que desde el silencio ha edificado su identidad. El Departamento de Genética Molecular de la Universidad de Antioquia, de hecho, ha tenido un desarrollo, un estudio bastante amplio respecto a eso para encontrar cuál es la genética del paisa, ¿cierto? Y en los estudios se ha visto que en la parte del ADN hay un porcentaje muy alto de judíos o de ancestros judíos dentro de todo ese territorio. Hay otros asuntos adicionales que se tienen que ver eso, pues la misma arepa es algo, o mucha parte, no solo la arepa, mucha parte de la alimentación, los frijoles, por ejemplo, los buñuelos y la natilla en diciembre, eso hace parte de comidas tradicionales que hacen parte del pueblo judío. Entonces hay mucho tinte a nivel cultural que muestra que sí habían ancestros judíos, pero no solamente el tinte cultural, sino que la misma historia muestra que sí hubo mucho ancestro en ese territorio y que en últimas regaron su ADN acá. El rabino Ezra cree firmemente que el judaísmo es un trasegar de vida completo, cuya esencia está sustentada en los preceptos de la Torá. La esencia del judaísmo yo creo que tiene que ver con el propósito que la humanidad fue creada. Una de las frases muy comunes dentro de nuestra religión es hacer tikkun olam. El tikkun olam es rectificación del mundo. ¿Rectificación de qué? Es todo lo que desde la parte humana una persona puede aportar a este mundo para el desarrollo, para la integridad, para todas las cosas buenas. El judaísmo es un compendio de valores. La base fundamental de toda la fe judía la expresamos en una frase que es Shema Israel, Hashem Eloken, Hashem Echad, que es escucha Israel, el eterno tu Dios, el eterno es uno.
Sobre sus cabezas, los hombres llevan la tradicional kipá, que representa el reconocimiento de la supremacía de la deidad judía. Amarrado a un brazo y conectado a la frente, los tefilín, que recuerdan su pacto con un solo Dios. El ejal o el Aron HaKodesh simboliza el lugar santísimo en la sinagoga. En cada comunidad tienen diferentes formas de adornar el ejal o el Aron HaKodesh, ¿cierto? Nosotros tenemos una frase donde expresa la alabanza de acerca de quién es Dios, la grandeza de quién es Él, expresándole que Él es el Rey sobre todas las cosas, incluso de cualquier rey. Pero también tenemos una frase que encontramos en el Teilim 16, en el Salmo 16, verso 8, que dice, Shiviti Hashem lenechti tamid, siempre pongo a Dios delante de mí. Y así como con el shofar se anuncia el inicio del año judío, este instrumento litúrgico pareciese convocar a la ciudadanía a escudriñar más sobre el despertar de esta comunidad. Cristian, ¿y qué tal si hablamos de VIH? Perfecto, hablemos de VIH hoy. Y es que solo de esta manera desmitificamos esas ideas que se han gestado sobre este virus y las personas que lo portan. Y ese precisamente es el objetivo de dos jóvenes mediante su fundación Más que Tres Letras, en donde a través de diferentes elementos y estrategias multiformato y presenciales también buscan dar información actualizada, veraz y sobre todo consciente sobre este virus. La estigmatización y prejuicios históricos sobre el VIH han dado paso a mitos, rumores y falsedades sobre el virus. Es por eso que en la ciudad han cobrado vida estrategias como Más que Tres Letras, una fundación liderada por Camilo Restrepo y Miguel Ángel López, quienes buscan deshacer imaginarios. Más que Tres Letras es un proyecto muy bonito que nació hace 1 año y medio con Miguel Ángel López, un gran amigo mío, que decidimos crear una fundación sin ánimo de lucro donde podamos ayudarle a todas las personas, no solamente de Colombia, sino de América Latina, todo lo que tiene que ver con el VIH. Más que Tres Letras, y el nombre lo dice, Más que Tres Letras es más que VIH, ¿cierto? El VIH desafortunadamente está asociado con muchos estigmas, con muchos problemas, con muchos mitos. Se logra discriminar mucho a la persona que tiene VIH y lo discriminan por falta de conocimiento, por desinformación. Fue precisamente la desinformación y las consecuencias que esta acarrea motivos suficientes para que estos dos jóvenes pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, se abrieran paso en la ciudad y en el mundo digital para hacerle frente a los prejuicios y desmontar la falsa creencia de que los integrantes de esta comunidad son única y exclusivamente quienes portan y propagan el virus. Se sabe que uno de los prejuicios más grandes que hay con el VIH es de que es algo que afecta pues a los hombres gays, ¿cierto? O a las mujeres trans, ¿cierto? Como que está muy metida esa idea de que solamente les pasa a ellos, tanto de que las personas heterosexuales rara vez se hacen una prueba de VIH, ¿cierto? De pronto solo las mujeres cuando caen en embarazo porque se las hacen. Entonces es como una carga que nos han achacado nosotros como hombres gay desde chiquitos. Esa es una de las problemáticas más grandes que hay con eso y ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos en educar a las personas. Personas libres de etiquetas es el pensamiento de Camilo Restrepo que, aunque considera importante nombrar lo que se es, para él es innecesario etiquetar a las personas por sus preferencias sexuales, de género y por sus circunstancias. Para mí no está bien colocarle como etiquetas a la vida. O sea, yo simplemente soy Camilo Restrepo y ya. Entiendo que es importante nombrar
el género, es importante nombrar si eres gay o no eres gay, porque si uno no nombra las cosas, pues nunca van a tener como existencia. Uno simplemente crece, encuentra con qué vibra, qué es lo que te hace feliz y lo vives. Y yo desde que empecé a crecer me di cuenta que me hacían feliz los hombres y pues simplemente lo viví. Ambos líderes, junto con el apoyo de otros profesionales como María Andrea Ramírez, han adoptado la pedagogía como una de las principales herramientas de cambio en los diferentes espacios de la Fundación. Realizamos grupos de apoyo para personas que viven o conviven con VIH o que quieren también simplemente como conocer más del tema. Realizamos eventos, diferentes eventos y campañas para realizar pruebas gratuitas de VIH y así que más personas puedan tener acceso a estas pruebas rápidas y realizamos también sobre todo la parte como de información, tratando de que las personas aprendan, conozcan más sobre el VIH y a partir de eso podamos empezar a desestigmatizar. Y aunque hace 2 años el nombre de Miguel Ángel López hace parte de la lista de personas portadoras del virus, su liderazgo y compromiso dan cuenta de que ha asumido su condición con entereza para transformar las realidades de otras personas que están enfrentando la misma situación. Bueno, algo que me ha aportado a mí más que 3 letras es como reconocerme parte de una comunidad o de una población que son las personas que vivimos con VIH. Algo que nosotros hacemos mucho, pues todos los días, es lo que se llama el acompañamiento par, ¿cierto? Que es como una persona que vivió lo mismo te ayuda, más allá del médico, más allá del psicólogo, más allá del trabajador social, como alguien que así no sea profesional, al haber vivido puede ayudarte con ese proceso. Eso lo hago yo con las personas que nos buscan, pero a la vez ellos hacen acompañamiento par conmigo. Entonces es muy importante que nos reconozcamos como iguales frente al virus y todos nos informemos y nos empezamos a cuidar, ¿cierto? El autocuidado y el cuidado mutuo, que lo hemos aprendido tanto durante este último año, es bueno que lo apliquemos con otros virus y otras pandemias que todavía existen en el mundo. Ser gay y tener VIH es como salir 2 o más veces del closet. Así está fijada esta frase en su sitio web y muchas personas hoy por hoy la llevan consigo en su cotidianidad, en la que esto no debiese representar un flagelo, sino un reconocimiento de la humanidad del otro y comprender que quienes portan el virus son más que un diagnóstico. Yo el VIH lo veo como una oportunidad para ser una mejor persona. Yo el VIH lo veo como una oportunidad para encontrar como todos esos valores que tenemos adentro y que por miedo no los hemos sacado. Yo el VIH lo veo como una oportunidad para ser más conscientes de cómo vivimos. Hemos llegado al final de este capítulo, pero yo los invito para que estén súper pendientes, súper conectados, porque aquí en Medellín Diversa continuaremos visibilizando esas historias que sin duda le aportan al territorio. No solamente con nuestro capítulo estreno los miércoles a las 5:30, sino también los sábados a las 3:30. Y si quieren revivir cualquiera de los capítulos anteriores, recuerden www.telemedellin.tv, busquen nuestro programa Medellín Diversa y ahí pueden conocer más sobre toda esa diversidad que hay en nuestra ciudad, porque en Telemedellín, aquí te ves.